Humilló a su empleada frente a todos, pero ella era la heredera, historia real que te dejará sin palabras. Dicen que en cada gran historia hay un momento donde el mundo se detiene y respira. Este fue ese momento. Las redes no tardaron en explotar. La criada humillada que lo perdió todo, solo para ganarlo todo. Pero antes de que el escándalo estallara, antes de que los titulares cambiaran el rumbo de una fortuna, todo comenzó con una fiesta, un brindis y una broma cruel. La mansión Ellington, ubicada entre colinas privadas y vigiladas de Connecticut, parecía esa noche un palacio sacado de un sueño. Techos de más de 8 metros, candelabros de cristal veneciano, flores blancas de orquídeas tailandesas en cada mesa. Era, según los tabloides, el evento del año. Los invitados bebían champán añejo como si se tratara de agua, riendo con ese aire de quienes han olvidado hace tiempo lo que cuesta ganarse el pan. Entre todos, destacaba el anfitrión, Julian Ellington, 29 años, hijo único de un magnate del petróleo y un emporio inmobiliario. Rico, carismático, atractivo, y a punto de casarse con la mujer que las revistas llamaban la princesa del pueblo. Victoria Reyes, una modelo retirada convertida en filántropa. Todos los focos estaban sobre ellos, pero la verdadera historia no estaba en el altar, sino en las sombras. 2 noches antes, durante la despedida de soltero de Julian, en un salón tapizado de roble y whisky de $10,000 la botella, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Rodeado de sus amigos de siempre, banqueros, herederos, hijos de embajadores, Julian soltó una idea que provocó risas contenidas y miradas incómodas. ¿Saben qué sería increíblemente gracioso? Dijo, girando el vaso en su mano, invitar a ella al casamiento. ¿A quién? ¿A la que limpia los baños? Vamos. Jules, eso ya roza lo cruel, murmuró uno de ellos, entre risas nerviosas. Julian sonrió. Ese tipo de sonrisa que los ricos creen encantadora y el resto del mundo encuentra venenosa. Exactamente. Una broma inofensiva. Un poco de sabor para la fiesta. Ella se llamaba Alma. Alma Cruz. 22 años, tez morena, ojos como cuchillas de obsidiana, caminar silencioso. Desde hacía 2 años era parte invisible del personal de la mansión Ellington. Pulía mármol, servía copas, recogía las obras. Pero nadie recordaba su rostro, y menos aún su nombre. Había crecido en los barrios olvidados del sur de Chicago. Su madre, costurera de manos mágicas y voz dulce, le enseñó desde niña que la dignidad no era un privilegio, sino una decisión. Trabajar en la mansión no era su sueño, era su tabla de salvación. Vivía en un pequeño cuarto detrás del invernadero, donde las fiestas se escuchaban hasta la madrugada, pero donde nadie reparaba en su existencia. Ni siquiera Julian, que apenas le dirigía palabras. Cuando lo hacía, eran solo órdenes. Limpia eso. Más vino. Hasta que, una mañana, un mayordomo de rostro impasible le entregó una tarjeta con bordes dorados y su nombre escrito en caligrafía perfecta. El señor Ellington desea que asista al enlace, le dijo, sin poder disimular su mueca burlona. Pero por favor, vístase adecuadamente. Alma pensó que era una confusión. ¿Una empleada, invitada a la boda de su jefe? Absurdo, pero la imitación era auténtica. El sello, real. El desprecio, también. Pasó horas planchando su única prenda decente. Un vestido rojo con encaje blanco, comprado en una tienda de segunda mano para una gala a la que nunca fue. Sin joyas, sin maquillaje, con el cabello recogido como su madre le había enseñado. Firme, elegante, sin rendirse. Y cuando Alma entró al salón, la fiesta pareció atragantarse. Los murmullos comenzaron, los ojos se clavaron en ella como si fuera un error. Una mujer en un vestido de satén susurró a su esposo. ¿Quién es esa? ¿La hija de alguien importante? Pero Julian la vio desde el otro extremo de la sala. Sonrió, levantó su copa y dijo con voz teatral, como si fuese un espectáculo. Alma, viniste. La música se apagó ligeramente. El ambiente se tensó. Alma se detuvo. No tenía mesa asignada. No tenía sitio. No pertenecía. Vamos, entra.
Hoy también es tu día, ¿no?, dijo Julian, posando un brazo fingidamente amistoso sobre sus hombros. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Alma, serena, solo asintió. No tenía otra opción. Pero en su mirada, algo brilló, algo que nadie allí supo leer. Y fue justo ese instante, esa calma contenida, la que precedió al verdadero espectáculo. La noche avanzaba como una obra cuidadosamente orquestada. Las copas seguían llenándose, las risas florecían como veneno dulce, pero nadie le hablaba a Alma. Era un fantasma en un teatro de cristal. Los camareros que alguna vez habían compartido con ella los silencios de la cocina ahora la evitaban. Quizá por miedo, quizá por vergüenza. Los invitados no sabían si verla con lástima o con desprecio. ¿Quién era esa mujer que se atrevía a existir entre los privilegiados? Las miradas eran dagas, los susurros cuchicheaban como serpientes tras abanicos de seda. Pero Alma no se quebraba. Caminaba recta, digna, como si llevara una corona invisible que nadie más podía ver. En el centro del salón, como joya de la noche, se alzaba el pastel de bodas. 5 pisos de azúcar tallada como mármol, cubierto de hojas de oro comestible y flores de mazapán diseñadas por un chef estrella. Costaba más que el coche de Alma, si alguna vez hubiese tenido uno. Y entonces Julian habló. Alma gritó desde la pista de baile, alzando su copa para llamar la atención. Ven, este momento también es para ti. Los murmullos se apagaron. Las cámaras de los teléfonos se alzaron como lanzas hambrientas de espectáculo. Ven, prueba tú la primera rebanada, insistió él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Alma dudó, lo sintió en la médula. Cada parte de su cuerpo gritaba, no lo hagas. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, más poderoso que la humillación, la hizo avanzar. Paso a paso, cruzó el salón como quien entra en una tormenta sin paraguas. Y justo cuando llegó junto al pastel, Julian se colocó tras ella, rodeándola con una risa venenosa que olía a privilegio podrido. Vamos, dijo, fingiendo ternura. Solo inclínate un poco, así. Y sin más, sin un aviso, sin remordimiento, le hundió el rostro en el pastel. El estruendo fue inmediato. El salón entero exhaló un grito ahogado. Las luces de los celulares parpadearon como relámpagos. La crema se deslizó por sus mejillas. Por su cuello, manchó la tela roja de su vestido como una herida abierta. Una mujer gritó. Un hombre soltó una carcajada incómoda. Julian, todavía riendo, sostuvo su cabeza unos segundos más. Vamos, era una broma, dijo, como si la vergüenza no doliera, como si el mundo pudiera volver atrás. Pero el salón enmudeció. Alma se incorporó, lentamente, con una serenidad que heló la sangre de quienes la miraban. Sus ojos no lloraban. Sus labios no temblaban. Había en ella una calma aterradora, la de alguien que ya no tiene nada que perder, porque está a punto de ganar todo. Con movimientos delicados, se limpió el rostro con una servilleta de lino. Respiró, lo miró a los ojos, y dijo con una voz tan suave como una sentencia. Antes de que termine este día, vas a desear nunca haber nacido con ese apellido. Y se fue, sin correr, sin esconderse. Caminó con la frente en alto, con la elegancia de quien no se inclina ante nadie. La sala quedó inmóvil, atrapada entre la culpa, el horror y la incertidumbre. Julian sonrió, todavía convencido de que todo había sido una anécdota para contar entre risas. No sabía que en ese instante su reino comenzaba a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. Esa noche, el escándalo cruzó los muros de la mansión como pólvora encendida. En menos de una hora, las redes sociales hervían. Clips del momento exacto en que Julian hundía a Alma en el pastel se compartían con una velocidad feroz. Cada ángulo, cada risa, cada rostro incómodo quedó inmortalizado en la memoria digital del mundo. El hashtag almohadilla la boda de la vergüenza alcanzó la cima de las tendencias globales. Algunos intentaron justificarlo. Fue solo una broma, decían. Pero otros no lo vieron como una risa inocente, sino como lo que realmente era, una humillación pública, un abuso de poder disfrazado de fiesta.
Mientras tanto, en una suite decorada con rosas blancas y promesas vacías, Julian despertó sin remordimientos. Desayunaba con caviar y pan artesanal, riendo a contarle a Victoria la hazaña de la noche anterior. «Tendrías que haberla visto», decía, mientras untaba foie gras sobre una tostada. Pobre, estaba tan rígida como un soldado. Pero vaya foto para los recuerdos. Victoria no respondió. Miraba por la ventana, el rostro inexpresivo, los labios cerrados. Algo en ella se quebraba lentamente, aunque aún no lo sabía. Pero en otra ala de la casa, la atmósfera era diferente. A las 10 en punto, en un despacho antiguo revestido en cuero y libros polvorientos, un abogado de rostro severo abría una carpeta marcada con un sello rojo. Se trataba del testamento final de Horace Ellington, patriarca del imperio y abuelo de Julian. Fallecido hacía 6 meses, había dejado instrucciones precisas para ese momento. 5 personas estaban presentes. Julian, siempre relajado, encorvado en una butaca como si todo le perteneciera por derecho divino. 2 notarios como testigos. El abogado, señor Wayace, y Alma, pero no era la misma Alma. Vestía un traje azul medianoche, perfectamente entallado. Su cabello, recogido en una corona de trenzas. En su rostro, ni rastro de la crema del pastel ni del dolor de la víspera. Solo silencio y poder. Julian la miró con desprecio. ¿Y esta qué hace aquí? ¿Ahora el servicio también asiste a las lecturas privadas? ¿Nos servirá café? El abogado levantó la mirada y respondió sin titubear. ¿Se equivoca, señor Ellington? La señorita Cruz no es personal doméstico. Está aquí como beneficiaria principal. Y entonces, leyó, a mi nieto Julian le dejo lo que ya ha recibido en vida, el fondo fiduciario que le fue asignado. Nada más. La vida me enseñó que el carácter no nace con el dinero, y tú, hijo, has fallado la prueba. Julian se enderezó. Las palabras eran granadas, y el abogado no había terminado. A Alma Cruz, la joven que me trató como un hombre y no como un apellido, le dejo la totalidad del patrimonio Ellington, la casa, las tierras, las inversiones y el control absoluto de la fundación. El aire se hizo irrespirable. Julian se puso de pie tan rápido que la silla cayó al suelo. No, eso es absurdo. Es una criada, una don nadie. El abogado, con voz firme, dejó caer la última bomba. La señorita Cruz es hija de Andrés Marín, el hombre que salvó la vida de su abuelo en el incendio de la planta hace más de 20 años. Horace lo protegió como a un hijo, y cuando Andrés falleció, prometió cuidar de su hija como si fuera suya. Alma no fue contratada, fue protegida. Su identidad fue reservada por decisión directa de Horace. Ella es la verdadera heredera, y todo le pertenece. Julian palideció. Tartamudeó algo que no llegó a formar palabras. Mientras tanto, Alma se puso de pie, recogió los documentos notariales y dijo, sin elevar la voz, «Tú nunca estuviste destinado a heredar. Solo fuiste el actor en una obra que no era tuya. Y anoche te escribiste tu propio final». El silencio posterior fue más ruidoso que cualquier grito. Julian, de pie en mitad del despacho, parecía un niño perdido entre los escombros de un imperio que creía indestructible. Todo se le escapaba entre los dedos. El apellido, el poder, la herencia. Todo, por una lección que se negó a aprender. Alma, en cambio, permanecía serena. No había orgullo en su rostro, ni venganza en sus ojos. Solo justicia. Una justicia silenciosa y tan afilada como la verdad. Julian intentó recuperar el control como un náufrago que bracea contra la marea. Contestaré ese testamento. Esto no puede quedar así. El abogado lo miró sin expresión. Puede intentarlo, pero los documentos están blindados legalmente. Y las pruebas de filiación también. Todo fue preparado con meticulosidad por su propio abuelo. Las palabras lo aplastaron. Julian salió de la sala tambaleándose, con el rostro desencajado y la boca seca. Por primera vez en su vida, nadie se levantó para aplaudirlo. Por primera vez, era invisible. Los días siguientes fueron una tormenta mediática.
Las mismas redes sociales que habían viralizado el pastel en la cara de Alma ahora explotaban con una nueva narrativa. La criada que fue humillada y resultó ser la heredera del imperio. Las imágenes de la boda se mezclaban con titulares como de invisible e imparable o la dama del linaje secreto. Las disculpas públicas llovieron. Invitados que se habían reído esa noche comenzaron a limpiar su imagen con comunicados y entrevistas forzadas. Pero era tarde. El mundo ya había elegido su nueva protagonista. Victoria, la esposa que apenas había alcanzado a decir sí, se presentó 2 días después en la oficina legal para solicitar la anulación del matrimonio. No por la pérdida de la fortuna, sino por la revelación del alma verdadera de Julian. No puedo dormir al lado de alguien que usa la vergüenza ajena como entretenimiento, fue lo único que dijo a la prensa. El golpe final no tardó en llegar. La junta directiva de la Fundación Ellington, presionada por la opinión pública y por sus propios principios, votó de forma unánime retirar a Julian de todas sus funciones administrativas. Ya no tenía ni el nombre ni el cargo, y así, una mañana cualquiera, abandonó la mansión con una maleta desgastada en la mano, caminando por la misma puerta donde antes había hecho desfilar sus conquistas y su arrogancia. Nadie lo despidió, nadie lloró, pero alguien lo observaba. Alma, de pie en lo alto de la escalinata central, vestida de blanco, lo vio salir sin decir una palabra. No sonrió, no celebró, solo murmuró, lo suficientemente fuerte para que él pudiera oírlo. Te perdoné el mismo instante en que me humillaste. Pero el mundo, él no olvida tan fácil. Y así como llegó, Julian desapareció. Sin cámara, sin fiesta, sin gloria. 6 meses más tarde, el eco de aquella boda ya no era una burla, sino una leyenda. Bajo el mismo techo donde se tejió la humillación, ahora se celebraba algo completamente distinto. Un nuevo comienzo. La mansión Ellington, otrora símbolo de excesos y apariencias, se transformó en un faro de esperanza. Esa noche, sus puertas se abrieron para recibir a educadores, activistas, jóvenes soñadores y periodistas de todo el mundo. El evento, una gala benéfica organizada por la Fundación Alma Marín, en memoria de su padre y de todos los invisibles que el sistema había ignorado. Los candelabros seguían colgando del techo, sí, pero ahora su luz caía sobre mesas donde se hablaba de becas, de acceso a la educación, de segundas oportunidades. El lujo seguía ahí, pero con un propósito. Alma descendió la gran escalera como una reina de otra época, vestida con un diseño hecho por un joven modisto local al que ella había dado su primer encargo profesional. Su elegancia era serena, sin esfuerzo. No llevaba joyas, no las necesitaba. Su sola presencia bastaba. Cuando subió al escenario, las conversaciones se detuvieron. Y entonces habló, con voz firme, sin rencor, sin necesidad de recordar lo que todos ya sabían. La dignidad no se compra, no se hereda, no viene con un apellido. La dignidad se demuestra cuando nadie está mirando, cuando tienes el poder de aplastar y eliges levantar. Hubo silencio, luego un aplauso, y pronto una ovación que retumbó en los muros donde antes se había reído de ella. Aquellas mismas manos que una vez no supieron aplaudir su valor, ahora la ovacionaban de pie, no como a una criada, ni como a una heredera sorpresa, sino como una mujer que tomó una humillación pública y la convirtió en una lección para el mundo entero. Y así, en medio de flashes, promesas renovadas y corazones conmovidos, Alma Marín no solo se convirtió en la nueva dueña del legado Ellington, se convirtió en algo más poderoso, en la voz que se escucha cuando los demás callan, en la justicia que llega cuando nadie la espera, en la prueba viviente de que la elegancia no es riqueza, sino coraje. Y su historia, que comenzó como una broma cruel, terminó como una revolución silenciosa que nadie, absolutamente nadie, pudo ignorar. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Nos encantaría saber de ti. Hasta la próxima. Mantén la amabilidad, la curiosidad y sigue viendo. Suscríbete para más historias reales que te tocan el alma. Activa la campanita para no perderte las próximas historias reales e inspiradoras.